todos los patriotas, el programa del Frente Nacional, con la conducción de Luis Vázquez. Hasta las 20, quédate con nosotros. Y en Argentina, quédate. En el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva a un vuelo triunfal, azul nada del color del cielo, azul nada del color del mar. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Vamos, che, alerta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva a un vuelo triunfal, azul lunada del color del cielo, azul lunada del color del mar. Vamos, que es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Y bueno, buenas tardes, acá estamos en Frente Nacional en este lunes cálido. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujos, tenemos al doctor Olmos Gaona. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, viene justo su presencia en nuestro programa. Estamos viendo, bueno, justamente el tema de la deuda externa y justamente las palabras que tenemos como presidente de la nación, que dio ayer ante el Congreso, que tendría que haber ido al ministro de Economía, pero parece que prefirió ir él y ser él el ministro de Economía en lugar de ser presidente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando va el ministro de Economía a mostrar el presupuesto, generalmente va a la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Cámara, y entonces ahí muestra los números, escucha objeciones o preguntas y hay un intercambio. Este fue un acto teatral del presidente, porque no mostró ningún número, no dio absolutamente ninguna cifra, se limitó a hablar lo que habla siempre, repetir lo que habla siempre, que el suprimir el déficit fiscal, la inflación, es decir, la casta, porque además de manera insultante dijo ustedes son los que han hecho. Es decir, él es parte de esa casta. A mí lo que me llama la atención, me alarma, es el silencio de la oposición. Es decir, se limitan a discursos cuando se discute una ley, pero la falta de fuerza, es decir, pareciera que están, no sé, atemorizados de que Milei les pueda decir algo, ¿no? Y por otro lado, Milei, al no hablar de ninguna cifra, hoy cuando voy a ver el presupuesto, ahí uno ve las cifras y ahí se da cuenta qué es lo que van a hacer. Y veta la ley de actualización jubilatoria, pero favorece a las personas que más plata tienen, porque el impuesto a los bienes personales tenía un piso de 27 millones, ahora es de 100 millones. Y en la ley de presupuesto dice que, claro, van a recaudar menos porque, indudablemente, no hay... No. Entonces... no hay un impuesto a bienes personales así. Claro, no, es decir, 100 millones de pesos hay que... Y además sabemos cómo disimulan las cifras y todo lo demás. Por eso se suma que me estaba fijando, hay 6 billones para educación, 6 billones y algo, hay 5 billones y pico para salud, y hay 14 millones para pagar la deuda. Siempre la deuda es la parte privilegiada de los presupuestos de siempre, ¿no? Y Milei
Y por otro lado, me llamó la atención que hablara de la deuda respecto a lo que significa, pero no de cuánto creció durante su gestión. Durante su gestión creció la deuda mucho más que en 2 años de Alberto Fernández, 75.000 millones de dólares al 30 de julio. 75.000 millones de dólares. Es algo realmente No dijo obsceno. ni una palabra. Es Y, obsceno. y tampoco dijo cómo la va a pagar. Claro, pagará una parte y la otra la reciclará. Y también me fijaba en el presupuesto que hay obligaciones a pagar por 145 billones de pesos. Y van a emitir deuda por 158 billones. Es decir, nuevo endeudamiento, sumado a lo que ya tenemos. Y sí, eso es cierto. Y bueno, tenemos algo sobre el seminario que usted Que se va a hacer el sábado. justamente, y justamente trata sobre la deuda. Que ayer el presidente dijo que hay que pagarla sí o sí. Y sí, porque toda su política es destinada a eso. El seminario que se va a hacer en la Fundación Bartolomé Hidalgo, Exacto. voy a exponer yo, el licenciado Juliano, el doctor Rey, pero yo me voy a circunscribir fundamentalmente a todos los aspectos jurídicos de la deuda, a la legislación permisiva que tenemos, a que siempre estamos sometidos a la jurisdicción de Gran Bretaña y de Estados Unidos, a que hoy, en el año 2024, todavía tenemos leyes firmadas por el dictador Videla y su ministro Martínez de Hoz, que ningún gobierno quiso cambiar, pero además que fueron ratificadas en el 2014, lo que es inconcebible. Y por otro lado, Un gobierno popular. a eso se suma que durante la gestión de Menem se empeoraron las normas legales Totalmente. porque la Argentina se sometió al CIADI para que cualquier conflicto entre inversores fuera dirimido por un tribunal de 3 personas privadas cuyos laudos son inapelables. Es decir, toda una conformación, toda una estructura que permite que la Argentina haya abdicado de su soberanía. Por eso yo titulé esto de Deuda y Soberanía, uno de mis libros, porque tenemos una soberanía ficcional. Es decir, somos soberanos para ir a los congresos internacionales, a las Naciones Unidas, pero cuando nuestra economía, por un lado, está condicionada por el Fondo Monetario, por otro lado, todo contrato que se firma está sometido a la legislación de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, no solo en emisión de deuda, en contratos que hicieron con Vaca Muerta, en contratos que firmaron con China. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pretende esta gente? Y no hablo de Milei, hablo de los que lo suceden. No, todo ¿no hasta es cierto? este momento, ¿no? Es decir, la Constitución establece en el artículo 116 que todo conflicto con la Argentina tiene que dirimirse acá, en los tribunales nacionales. Pero bueno, a partir de la dictadura militar, todo eso cambió. Y además de habernos arruinado económicamente, nos sometieron a otras jurisdicciones. Y por supuesto, otras jurisdicciones que son la jurisdicción de los acreedores. Somos Que una siempre, colonia. ¿cómo? Somos una colonia Claro, que siempre resuelven a favor de quienes... de los nacionales de esos lugares, ¿no? Y sí. Entonces, claro, esto de la soberanía, insisto, es una ficción y parece que si la Argentina no recupera su soberanía, si no tiene otro concepto de lo que es una nación soberana, y bueno, seguiremos el camino de decadencia que empezó hace más de 40 años y pareciera indetenible. Y por otro lado, lo que me llama la atención es que no hay una oposición firme con propuestas para que esto cambie. Es que los dos trabajan para el mismo amo. Y posiblemente, salvo algunas excepciones, todos... Claro, en este tema de la deuda todos dicen que hay que pagarla. Y si se puede pagar, se paga. Y si no se puede pagar, se refinancia. Pero discutirla, cuestionarla, eso parece que no le importa a nadie. Claro, porque el que paga es el pueblo argentino, no el ministro o el presidente que firma el decreto para negociar ese tipo de cosas. Es como si... Bueno, ahí es cuando yo digo que son empleados de afuera. Los dos trabajan para las élites, que son los que nos generan la deuda.
Claro, lo que pasa es que en este caso yo diría que las élites se han apoderado del poder. Un gran amigo mío que murió hace un año, el fiscal federal Federico Delgado, que imputó penalmente a funcionarios macristas, kirchneristas, o sea, una variada gama de delincuentes, en su último libro, Politeia, plantea esto, que cuando las élites se apoderan del poder, es decir, van a trabajar no en beneficio del pueblo, sino en beneficio de ellos. Y en este momento, como en otros momentos, también lo estamos viendo, ¿no? Entonces, con la complicidad del Poder Legislativo, con la complicidad del Poder Judicial, que no hace absolutamente nada, mira para otro lado, es como que pareciera que estamos condenados porque hay toda una estructura que está destinada a que eso se incentive. Y después, cuando uno ve la vulgaridad de los discursos en el Poder Legislativo, la incultura de los legisladores, la falta de compromiso, es decir, hay excepciones, por supuesto, pero en general a mí realmente me asombra, ¿no?, esa forma de no defender al país, de tener una convicción distinta a la que tienen. Y ya que algunos son tan admiradores de Estados Unidos y de Gran Bretaña, les digo, siempre les pregunto lo mismo, ¿no? Ningún británico, ningún norteamericano hubiera cedido su jurisdicción a ningún otro país. No. Pero nosotros sí. A nosotros nos dicen que tenemos que hacerlo y cumplimos. Ahora, ¿en nuestra jurisdicción la han cedido gratuitamente? ¿Cómo? ¿La han cedido gratuitamente? Mire, en un caso seguramente hay un gran interés económico, porque como se negocia la deuda hay comisiones de todo tipo. Y por supuesto, ese tipo de cosas no se documentan, ¿no? No. Cuando uno coimea a otro, no le dice, dame un recibo de la plata que te di. Por supuesto. Pero en otros casos yo creo que es por miedo, por temor. Y en otros casos, por esto que decía don Arturo Jaureche cuando hablaba de la colonización pedagógica, de que nosotros pensamos como ellos quieren que pensemos. Entonces quieren que pensemos así, con la mente colonizada, y pensamos en consecuencia. Es decir, esto yo lo viví cuando yo fui asesor del presidente del Ecuador, de Rafael Correa, cuando integré la auditoría de la deuda ecuatoriana, y veía que todo el proceso era igual al argentino, lo mismo, los mismos abogados, los mismos bancos, la misma forma de los procesos de endeudamiento, que en el caso ecuatoriano fue más grave, en el sentido de que la deuda inglesa de 1824 se terminó de pagar en 1976. Nosotros la terminamos de pagar en la segunda presidencia de Roca, en 1903, pero ellos la terminaron de pagar en 76 y a partir de ahí, que se descubrió el petróleo, empezaron de nuevo a endeudarse. Entonces, claro, es como que indudablemente el poder financiero, que no solo controla bancos, fondos de inversión, controla empresas de medicamentos, petroleras, mineras. Sí, es una gran red. Es decir, sabe lo que hace. Y nadie se opone o lo enfrenta. Lo que pasa es que es ese poder detrás del poder. Claro, que es el poder más eficaz porque no pone la cara, ¿no? Claro. Entonces, para eso hay gente como el presidente que tenemos actualmente, a Cristina, a Macri. Claro, o sea, atrás de él operan los grupos concentrados que hacen lo que quieren y hay una especie de docilidad, pero lo que también me llama la atención es la poca respuesta, ¿no? Es decir, el pueblo argentino que parece anestesiado y solo sale a la calle, claro, en este momento lo apalean, pero... Y además se miente, ¿no? Porque yo el otro día escuchaba cuando un periodista que no es precisamente un abanderado de las causas nacionales como como Eduardo Feynman, que tuvo un entredicho feroz con la Bullrich, la ministra de Seguridad, cuando le dijo cómo era posible que hubieran gaseado a una chica de 10 años. Y la Bullrich se lo desmintió en la cara. No era así. Y él decía, acá tenemos el video, lo vieron todo, lo vivió todo el mundo, pero además trucharon un video a propósito para tratar de disimular eso. Es decir, hemos llegado a extremos que yo realmente, que me dedico a la investigación histórica, no recuerdo, ¿no? Son momentos cruciales con un gobierno que es nefasto, porque después de todo la continuación del otro, diciendo como que son distintos, pero... Y que está agarrando todo, ¿cómo le podemos decir? Todo con alambre, pero rasguñando las paredes, con tal de no caer. Sí. Y la represión tiene que ser fuerte para que nadie
intente hacer algo en contra de ellos. Enseñar como un escarmiento. Y ahí no le importa a quién le pegue. No, además, como no le interesa que nadie lo critique, ha dictado un decreto de necesidad de urgencia modificando la ley de acceso a la información pública, o sea que ya la información pública va a estar limitado a las cosas que quiere hacer el gobierno. Entonces yo creo que este seminario que vamos a hacer el sábado va a tratar de que a todas las personas que puedan estar, aclararles un poco estas cosas, para que no se engañen, mostrarles la realidad de la deuda, la realidad de la estructura jurídica, es decir, mostrarles cosas que generalmente no se muestran, porque el periodismo, hablo de los grandes medios periodísticos, Exacto. estas cosas las silencian totalmente, pareciera que no hubieran existido, pues claro, No lo minimizan. ellos responden a ciertos intereses, ¿no? Que son los mismos que nos Claro. han creado la deuda y nos ponen a estos políticos. Exacto, y yo casualmente siempre cito una cosa que me llamó la atención. Cuando José Martí era corresponsal de La Nación en Nueva York, mandó una nota muy interesante sobre lo que era Nueva York, lo que era Estados Unidos, lo que él había visto. Y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre y Bedia, hijo del general Mitre, Exacto. le contestó que algunos párrafos iban a tener que ser suprimidos porque, bueno, ellos no podían afectar los intereses de los anunciantes. Y la frase fue: el periodismo es una mercancía y como tal debe ajustarse a su mercado. Claro, el periodismo no es una mercancía, pero en este momento, y hace ya tiempo, se vive como eso, ¿no? Como una mercancía. Pero por Es decir, supuesto. yo respondo a los que me bancan. Y como los que me bancan son los que tienen la plata y tienen el poder, y bueno, ellos quieren que yo direccione para tal lado o para el otro, y así es lo que hago. Usted fíjese, TN, La Nación Más, parece que fueran uno solo y pasan la misma información. Claro, no, es tremendo eso, porque eso no es información, es desinformación. Claro. Para que la gente no Es piense, operación psicológica. para que la gente consuma eso. Entonces, estamos realmente en una encrucijada muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, con un presidente que admira a sujetos demenciales como Donald Trump, o otro sujeto como Orbán, el presidente de Hungría, o sea, gente represiva que lo único que pretende es conservar el poder y mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Yo no sé si mi ley va a durar o no. Yo supongo que si tuviéramos legisladores que se juegan, es decir, indudablemente habría que hacer un juicio político, porque hay una realidad. Él ha dicho que viene a destruir al Estado, que es una organización criminal. Entonces, ¿qué se puede aceptar cuando un jefe de Estado viene a decir que viene a destruirlo? Y que es un topo que está adentro trabajando para eso. Totalmente. No se puede aceptar nada. Porque a la vez, ¿qué va a gobernar? ¿Y con qué mentalidad va a gobernar? Bueno, estamos viendo, ¿no? Un país. Está Claro. destruyendo absolutamente todo. Bueno, es lo que él dijo, ¿no? Es No, lo no, que va a destruir. sí, claro. Y por otro lado, a veces hay cosas que la gente la convence. Yo me acuerdo del famoso desfile del 9 de julio, que hacía tiempo que no se hacía un desfile. Y un desfile o no es irrelevante frente a la situación del país, pero claro, a él le pareció subirse un tanque con Victoria Villarroel, es decir, pretendiendo que eso lo posicionaba, es decir, de otra manera, con unas fuerzas que no están armadas, son desarmadas, donde carecen de todo tipo de equipamiento como debieran tener, pero claro, ahora las convence con unos avioncitos que compró, Y con unos tanques. y algunos tanquecitos, Sí. y bueno, para tenerlos controlados, ¿no? Claro. Porque si uno ve la situación económica del personal militar, es un desastre. Es un desastre. Mire, yo me acuerdo que en el año 2011-2012 el Ministerio de Defensa me invitó a mí, a Pino Solanas, a una explicación de lo que era el sistema de defensa ahí en el Ministerio. Fuimos y después de mostrarnos lo que era la base británica en Mount Pleasant, en Malvinas, por el cual se invirtieron 1.400 millones de dólares, con un gran logro mostraron que se habían gastado 6 o 7 millones, estoy hablando del 2012, en la compra de unas motos enduro, en la compra de no sé qué tipo de armamentos, y yo realmente me asombré. Y después tuvimos un almuerzo en Remonte y Veterinaria y viajamos en una combi con un coronel, con dos coroneles,
y uno de ellos que había diseñado un dron que tenía 50 kilómetros de autonomía de vuelo y que Israel estaba muy interesado en comprar, pero claro, me acuerdo que en la mesa mientras almorzaba me dijo, sí, pero como no hay fondos para producirlo, no hay forma. Entonces, claro, cuando uno ve todo eso dice, ¿cómo seguimos? Tal cual. Y bueno, ahora le invito a pasar un tema musical y ya volvemos. ¿Cómo no? Mi pecho quemando, que mi canto quisiera brotar, hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando, hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando, aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. Se hace un grito en el himno argentino, juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Los laureles que supimos conseguir unidos. Que nos dejen a nuestra manera disfrutando esta tierra de paz. Los que quieran beber sangre que se vayan a pelear afuera. Los que quieran beber sangre que se vayan a pelear afuera. Si peleamos al fin entre hermanos, serviremos de carne cañón, pues la lucha es en el odio contra toda la razón. En vano, pues la lucha es en el odio contra toda la razón. En vano, se hace un grito en el himno argentino, o juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir unidos. Sean eternos los laureles que supimos conseguir unidos. Y bueno, acá hemos vuelto con el doctor Olmos. Y bueno, nos quedamos hablando justamente de la parte que yo le decía, las fuerzas, cómo están y todo. Realmente no sé esta gente que les promete el oro y el moro, porque a los militares le están prometiendo el oro y el moro, pero... Sí, pero uno ve el presupuesto y el cero... y el presupuesto en este momento hay 6 billones de pesos, 6 billones de pesos para defensa, y 6 billones de pesos para defensa y seguridad, y hay 14 millones para el pago de interés de la deuda. Sí, Entonces, indudablemente, como siempre, el tema de la deuda es lo prioritario, se financia la educación, la salud, la seguridad, la defensa, y la señora Bullrich cree que es ir apaleando a la gente, va a conseguir ordenar las cosas. Y por otro lado, usted fíjese la incoherencia, ¿no? La montonera asesina hoy es la ministra de Seguridad. Es algo que no tiene relación. El ministro fugador que se había fumado 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de dólares que vinieron del Fondo Monetario en el 2018, Luis Caputo, eso dijo Milei de él, hoy es su ministro de Economía. Su brillante ministro de Economía. Su brillante ministro de Economía. Entonces realmente estamos mal. Estamos muy mal. Y creo que si esto no se para vamos a ir peor. Lamentablemente ellos mismos se están llevando a que el pueblo, porque ese pueblo es el engranaje principal de la nación, vaya en contra.
Y sí, ya está cayendo cada vez más y va a seguir cayendo porque, claro, hoy leía en los diarios que el 17,6% ha caído la venta en los supermercados. Sí. Y sigue cayendo. Antes uno iba al supermercado, tenía que hacer cola para pagar. Ahora uno no. entra y sale. Sí. Además del crecimiento de la pobreza, la indigencia, la marginalidad. Y algo peor que se viene, la falta de educación. Claro. Porque hoy decían que con esto está afectado. Bueno, por supuesto, todo lo que es la educación universitaria. Ahora ahí va a vetar la ley de financiamiento educativo. Exacto. Y también afecta a la educación técnica, dicen ahora. O sea, cada vez peor. Pero claro, como se compran voluntades, como esos diputados Radicales. que se dieron vuelta, otro al que le ofrecieron un cargo muy importante en Yacyretá, es Alto Grande, y otros dos que se fueron, realmente estamos mal. Realmente es, ¿cómo se puede decir? Estamos no va a arrancar bajo, ya hemos caído en el precipicio y nos estamos acercando al fondo, así. Y no al fondo monetario. Exactamente. Pero bueno. Es algo. Nunca pensé que iba a ver yo la Argentina así. Está bien, conozco todo el tiempo de Argentina, todo. Fíjese que alguien tenía que venir a salvar ese país. No claro, en noviembre de 1973, el índice de pobreza era del 4,6%. Exacto. Hoy es el 55%. Hay una diferencia muy grande. ¿Y por qué? No, y lo que pasa es que acá ha habido procesos muy complicados, pues bueno, el tema de la dictadura militar ha afectado tremendamente a las Fuerzas Armadas, porque hoy ve un militar y así sea el tipo más honesto del mundo, dice, señores, ustedes se olvidan de lo que nos dejaron, ¿no? Una deuda descomunal, empleada malamente, entonces claro, después la democracia, que no sirvió. Yo a veces cuando digo, señores, miren, durante la democracia se firmaron contratos de endeudamiento mucho peores que la dictadura y la gente me mira como diciendo, y sí, es la realidad. Entonces, después se vendieron las empresas públicas durante la gestión de Menem, es decir, se malversó todo. Es que lo que tenemos acá es un sistema político, sea tanto la dictadura como la democracia que tenemos acá, hecho para los grandes intereses extranjeros, no para los intereses nacionales. Exacto. No hay alguien que defienda el interés nacional. No, y como Milei dijo claramente que la Argentina la va a salvar la inversión extranjera. Y bueno, acá ya estamos comunicados. ¿Hola? Sí, Juliano habla, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Cómo le va, Juliano? ¿Cómo anda Luis Vázquez? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Ariel? No, ya estamos al aire. Soy Luis Vázquez. Luis Vázquez, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, el gusto es mío. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué dicen ustedes? Esperando novedades. Esperando novedades. ¿Qué novedades? Ya tenemos las novedades. Novedades que no las hay porque te hago una observación preliminar, pero ¿Sí? no es por atajarme, no, sino por la información. Yo espero la información oficial. Aclaremos bien lo que pasó. Ayer el presidente Milei fue al Congreso con el ampuloso título de que iba a presentar el presupuesto 2025, pero no presentó el presupuesto 2025, se mandó un discurso de 43 minutos haciendo una propaganda de su gobierno, de sus ambiciones, de sus expectativas, de sus proyecciones, etcétera, pero yo estoy esperando el presupuesto. Y si bien han trascendido algunas de las informaciones, yo entro todos los días a la página web del Ministerio de Economía. Y en el Ministerio de Economía todavía no apareció el presupuesto. Lo único que hay es el avance del año 2024. Así que todo lo que se pueda especular y todo lo que se pueda deducir, que hay infinidad de comentarios, está sujeto a que aparezca el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene 3 capítulos. Yo digo, normalmente dicen 12. Es el articulado de la ley y el mensaje que manda el Poder Ejecutivo.
El articulado puede tener un centenar de artículos. Todavía no he tenido tiempo para leerlo, te digo la verdad, por razones personales, no puedo, salió a la mañana y esas cosas se tienen que estudiar punto por punto para saber qué se dice, porque viste que no hay nada peor de que lo que se escribe entre líneas o directamente en algún artículo perdido, incluido último momento. Pero luego viene el mensaje, que el mensaje pueden ser 300, 400, 500 páginas. Y después de eso, aparte que viene el desagregado de organismo por organismo, aparece algo que es fundamental, que es el detalle de las planillas, para saber a dónde va a parar el dinero. Porque resulta que hablar genéricamente de que vamos a tener, en realidad no se anunció que yo vea un superávit. Habría un déficit de 2 billones y pico de pesos. Así que falta ver la planilla central, que es la de fuentes de financiamiento. Yo de lo que vi, pero puedo equivocarme, de lo que vi aparece que el gobierno aduce que el año que viene va a tener superávit por unos 12 billones de pesos. Pero me llama la atención que el total de intereses a pagar suma 12 billones de pesos. Quiere decir que si esto es así, tendríamos que ver si en realidad por esos 12 billones de pesos de déficit, si es que es déficit, se utilizarían para financiar intereses, con lo cual se complica todo. Para no embarullar la cosa, yo diría que esperemos unos días. Nosotros nos vamos a ver en el seminario que hacen ustedes este sábado, ¿verdad? Exactamente. Entonces me comprometo a llevarlo estudiado, suponiendo que el gobierno explicite sus cifras. Porque acá hay una trampa fundamental, que esa trampa yo la vengo señalando, perdón la inmodestia, pero yo la vengo señalando desde el primer día. El gobierno Milei está haciendo una transgresión constitucional y legal, arbitraria. Está manejándose el año 2024 sin presupuesto. Está manejando las cuentas públicas discrecionalmente como quiere, sin informar a nadie y sin presupuesto. Pregunta, ¿por qué el gobierno no trabaja como obliga la Constitución, con un presupuesto 2024? La historia es así. A ver. Todos los 15 de septiembre, por disposición constitucional, el Poder Ejecutivo tiene que mandar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto, que Exacto. se tiene que tratar antes de fin de año. Por un acuerdo personal, insisto en esto, personal, entre el candidato Massa, que era ministro de Economía, y el candidato Milei, se convino antes de la segunda y definitiva elección que el presupuesto iba a ser tratado por el nuevo Congreso. Cosa que prima facie podía parecer lógico, diciendo, bueno, va a haber un nuevo Congreso, entonces está bien que el nuevo Congreso sea el que trate el presupuesto, ¿no? Ya que el que gane va a tener capacidad de decisión. Bueno, discutible o no, la cuestión es que se hizo así. Se dejó tratamiento del presupuesto después del 10 de diciembre. Pero en Macana no se trató un comino. Terminó el 31 de diciembre y pese a que el Congreso estuvo reunido todo el mes, no se trató el presupuesto de la Nación. Después, como agravante, durante el verano, el Congreso estuvo sesionando todo el verano, en ese caso de enero y febrero. Se estuvo distrayendo tiempo con todo este tema de la ley fiscal y el paquete fiscal y la ley de bases, que no tenían urgencia en ser tratados en una sesión de emergencia. En cambio el presupuesto sí lo tenía. El Congreso estuvo reunido y no habló una palabra del presupuesto.
Viene el 1 de marzo, que es cuando se retoman las sesiones ordinarias, y hasta ahora nadie ha hablado del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno tiene que gobernar sin presupuesto? Entonces así decide lo que quiere. Claro. Así es con lo que estamos viendo. Se decidió unilateralmente bajar los sueldos reales de la administración pública para hacer economía. O sea, bajar los sueldos significa que los sueldos aumentan menos que los precios, que la inflación. ¿Qué es la gran herramienta del gobierno? La gran herramienta del gobierno es el uso del pensar que siempre digo lo mismo, es pensar que los economistas del establishment y los liberales en particular hicieron siempre bandera de sus postulados en la lucha contra el impuesto inflacionario, porque es sabido de texto que el impuesto, la inflación actúa como un impuesto, ¿verdad? Retrae la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces es como si te estuvieras cobrando un impuesto, pero al revés. En lugar de hacértelo pagar directamente, lo estás pagando a través de la caída de tu poder adquisitivo, ¿no? Pese a que ellos fueron los campeones de la lucha contra el impuesto inflacionario, resulta que cuando los liberales llegan al poder, lo primero que aplican es el impuesto inflacionario. Y con eso le bajan los sueldos a todo el asalariado. ¿Por qué? Insisto, porque los salarios aumentan menos que los precios. Esa es la regla. Que los ingresos de la gente aumenten menos de lo que aumentan los precios, de tal manera que la gente tenga menor poder adquisitivo. Lo mismo y peor hicieron con los jubilados, con el agravante directamente infame de que cuando llegó el mes de enero, el gobierno discrecionalmente, atribuyéndose por un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley, cosa que un decreto no debiera modificar una ley por definición, el gobierno da un aumento del 12% en compensación por la inflación, pero resulta que en enero la inflación fue del 20% y dieron el 12%, o sea que se tragaron el 8.1%. El Congreso le dicta una ley y el presidente, por un decreto, veta la ley del Congreso para bajarle más todavía el sueldo a el ingreso a los jubilados. De la misma manera, eso afecta a todas las asignaciones familiares, quiere decir desde asignaciones familiares generales hasta planes sociales. Gracias a esa actividad pirata, ¿no? De decir a quemarropa, yo le bajo el sueldo a la gente porque necesito que mis cuentas me den bien, ¿no? Agravante como eso, aparece la suspensión de obras públicas. El gobierno lleva detenida unos 2.000 obras públicas a los cuales no le da financiamiento. El nuevo ministro Sturzenegger, que tanto se habla de hacer ahorro en el Estado, y resulta que le han inventado un ministerio para él solo, ¿no? Porque, sí, una cosa de locos es eso. ¿Hola? Hola. Sí, no digo, perdón que no quiero monopolizar yo, quiero ser quienes me preguntaron, diálogo, pero esto lo hacía como reflexiones iniciales para encuadrar el tema, ¿no? El gobierno viene con la bandera de racionalizar el gasto público, pero me parece que está cuidando los centavos y derrochando los pesos, ¿no? Porque se fija, y no está mal que lo haga, se fija en los pequeños gastos, ¿verdad? Pero el presidente ya ha batido récord de viajes al exterior donde se gastan miles y miles de dólares por viajes que son más de carácter particular que de carácter oficial.
O sea, el presidente decide ir a un acto político en Brasil para darle apoyo a Bolsonaro y se toma el avión presidencial, en fin, o a distintos lugares a recibir premios en España, en Alemania y en Suiza, que son premios particulares de él, y va con avión y comitiva oficial, lo cual quiere decir que ahí no ahorra mucha plata, que digamos. En definitiva, volviendo a lo del presupuesto, por el momento no puedo opinar porque no tengo datos, y yo espero los datos oficiales. Esos datos oficiales son los que tienen que salir en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque después de todo el mensaje y después de todo el articulado de la ley, viene la parte clave, viene las planillas, que las planillas demuestran cómo se distribuye, cuál es el destino de los gastos. Hasta ahora, por lo que sé, por lo único que me fijé, la cantidad de dólares a pagar por intereses solamente estaría en el orden de los 12 billones de pesos, 11.7. Me fijé enseguida en ese dato porque ese dato justamente coincide con el déficit financiero del Estado. Pero como todavía no tenemos las cifras completas, hay que esperar a que aparezcan. No sé si con esto le doy un panorama de cómo viene la mano, ¿no? No, me está dando un panorama, pero es justamente parte de lo que yo le iba a preguntar y usted ¿Cómo? me ganó de mano. ¿Cómo? Perdón, Es ¿cómo? parte de lo que yo le iba a preguntar a usted, Sí. todo lo que usted expuso y me ganó de mano. Es excelente. Por eso no le dije nada. No, me alegro, sí. No, esto era un comentario obligado, porque si no es un descaro. Se está haciendo, ayer mismo uno tenía la impresión de que perdía el tiempo para escuchar un discurso de campaña contra el Estado y todo el estribillo el estribillo anarcoliberal de Milei. Ya no lo conocemos de memoria. Totalmente. Para hablar somos todos Gardel. Ahora vamos a ver los resultados. Yo hago un balance. ¿Cuál es el balance de nueve meses de gestión de Milei? Primero, provoca una macro devaluación que se traslada a los precios impietosamente y dispara el dólar, y al disparar el dólar dispara los precios de la economía. Le da carta blanca a todos los oligopolios y las grandes empresas formadoras de precios para que remarquen salvajemente los precios en diciembre. En diciembre hubo una inflación del 25.5%. Quiere decir que todo el mundo perdió en un mes una cuarta parte de su capacidad adquisitiva. Es un robo directo a la población. Cuando el presidente se llena la boca diciendo de que el Estado es una entidad delictiva que roba a la gente, ahora que él está al frente del Estado, está paradójicamente al frente de esa asociación delictiva. ¿Y cómo lo practica? Bajándole las remuneraciones justas a la gente. Porque si vos aumentás los precios y no aumentás los salarios, listo, ya va de suyo. Aumenta los precios y tarifas de servicios públicos. Para las obras públicas. Con eso genera más pobreza y más indigencia, que está batiendo récord, entre que la Argentina tenía ya arrastre desde el gobierno Kirchner, tenía, y desde antes también, ¿no? Tenía niveles de pobreza altísimos. Este gobierno los lleva en 9 meses a más del 50%, 52, 57% de pobreza y 17% de indigencia, ¿no? A la vez, al caer la actividad, al caer la capacidad de consumo, cae también la producción, y eso produce recesión económica y desempleo.
y consecuentemente de esa secuencia, recesión, desempleo, se produce crisis económica. El gobierno está pagando deuda, el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno es para pagar deuda. En 7 meses, te lo digo con los datos acá a mano del Ministerio de Economía, en 7 meses, gracias a esta impietosa política de ajuste a costa de los ingresos reales del pueblo argentino, el gobierno obtuvo un superávit fiscal de 8 billones de pesos. ¿Para qué destinó esos 8 billones de pesos? 6 billones, 6 sobre 8 billones de pesos, los destinó a pagar intereses de la deuda pública. Y los 2 billones restantes los tiene retenidos porque con esos 2 billones restantes va a comprar dólares, 1.500 millones de dólares aproximadamente, que los va a depositar anticipadamente en el Bank of New York para garantizarle a los fondos buitres que tienen que cobrar intereses en enero del año 25, para que tengan por anticipado la garantía de que nuestro país hoy, agosto, septiembre, le deposita 1.500 millones de dólares que los tipos van a cobrar como intereses en enero del año 25. Dios mío. Más servidumbre financiera imposible, ¿verdad? La verdad que sí. Vivimos para pagar intereses, se hace un ajuste para pagar intereses. La verdad La política fiscal del gobierno no se conoce, está sujeta a la discrecionalidad de un gobierno que ha transgredido legal y constitucionalmente la obligación de tener un presupuesto para el año 2024. Es decir, el 2024 el gobierno se está manejando como quiere con el presupuesto. Y lo está demostrando. Lo está demostrando con su arbitrariedad de manejo, ¿verdad? Totalmente. Por eso, mientras le quita poder adquisitivo a los jubilados, incluso se los niega por un decreto específico para no aumentar a los jubilados, porque eso podría afectar el sacrosanto de equilibrio fiscal, pero simultáneamente está mandando un aumento de 100.000 millones de pesos para la CIDE, para aumentar la capacidad represiva del gobierno frente a la pobreza y frente a la situación social. Así que son digamos, síntomas muy preocupantes, ¿no? Totalmente, porque totalmente. resulta que quien cacarea con respecto a la libertad es quien en definitiva la termina cercenando, ¿no? Y sí. En fin. Y bueno, licenciado, hemos llegado al final del programa. ¿Cómo? Hemos llegado al final del programa. Epa, yo no sé si quedaron preguntas pendientes o yo monopolicé todo por tirar todas estas excelente inquietudes. su exposición, realmente fue excelente. Y el sábado lo voy a ver en forma personal. Bueno, me alegro si le fue útil, porque Sí, yo ya por te favor. digo, estoy un poco corriendo contra el reloj, no un poco, estoy corriendo contra el reloj porque estoy muy atrasado en mis cosas. Quiero llegar a tiempo también a preparar la exposición de ustedes el sábado y ahí voy a tocar mejor este tema porque ahora todavía no tengo los elementos. Y lo único que espero es que por lo menos les haya sido útil en cuanto a ustedes y a los oyentes para aclarar un poco el panorama o para enredárselo más, no sé cómo se No, interprete, no. Fue totalmente aclarante lo que usted expuso. Así ¿Cómo, que, perdón? ¿Cómo? que fue totalmente aclarante lo que usted expuso y sirve realmente. Sí. Así que Hola. bueno, Héctor, lo estoy despidiendo y nos vemos en el seminario del día sábado. No, nos vemos. Gracias por llamar entonces. No, gracias a usted. Suerte y saludos a todos. Adiós. Gracias, muchas gracias. Chao, Saludos. chao.
Y bueno, acá hemos llegado al final del programa. Los esperamos a todos el día sábado, 14:30 horas, en la Fundación Bartolomé Hidalgo, en Venezuela 2943, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Se pueden inscribir con una inscripción previa, que lo pueden hacer a Frente Nacional 97@gmail.com, Frente Nacional 97@gmail.com, o bien pueden entrar también por las redes y consultar en Frente Nacional cómo inscribirse. Y bueno, a todos ustedes los espero el lunes que viene a las 19 horas. Está en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva a un vuelo triunfal, a solo nada del color del cielo, a solo nada del color del mar. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios.